Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Lucas. Vamos al capítulo 8. Seguimos en ese precioso capítulo que hemos aprendido muchas cosas relacionadas al oír, a aceptar, a recibir la palabra de Dios y a producir frutos consecuentes con la palabra recibida. Hemos aprendido también que el Señor nos enseña a través de esas metáforas que utilizan los versículos 16 al 18 que obviamente la palabra de Dios, el Evangelio en particular, también es para compartirlos con los demás. Con la metáfora de la luz está poniendo de manifiesto aquello. En el versículo 17 dice que tiene que ser también aquellos que llevan el mensaje transparentes y en ese sentido, por supuesto, consecuentes, vivir lo que se proclama, lo que se predica. Y luego nos habla también de la importancia de poder producir frutos, es decir, que esa semilla que cayó en buena tierra pueda producir frutos consistentes con aquello que se sembró. Ahora, luego habla, como vimos la semana anterior, de las relaciones más cercanas que nosotros tenemos, dentro de las cuales la relación con nuestra familia, por supuesto, es la más importante, la más estrecha, la más íntima. Sin embargo, el Señor Jesucristo, a través de la respuesta que da a los discípulos cuando le dicen tu madre y tus hermanos te buscan, es significativo el hecho de que Él está colocando una relación que es superior a la relación más íntima y más estrecha que tenemos en la tierra, en nuestras relaciones naturales, que es la relación espiritual. La familia espiritual trasciende a la familia natural. No significa, es un desprecio a la familia natural, sino que colocar las cosas en su contexto, en su debido lugar. Y ahora nos va a enseñar también lecciones importantes, los versículos 22 al 25, que va a ser nuestro tema en el día de hoy, un relato que es muy conocido. Normalmente en las escuelas dominicales los niños los aprenden con figuras muchas veces, los niños más pequeños, y tiene que ver con esa tormenta que se desató en el mar de Galilea en un momento determinado cuando Jesús iba con sus discípulos en una pequeña embarcación. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Yo quiero que pongan atención en esta palabra obediencia en principio, solo para contextualizar y ver que la misma situación que pasó en el mar de Galilea, aquí que es la tormenta que se desató en medio del mar, o del lago, ¿cierto?, de Genesaret, como también se le denomina, es usada por el Señor igualmente como el incidente anterior con la familia del Señor Jesucristo, con la familia natural del Señor Jesucristo, para poder mostrar la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Dice en el versículo 24, en la segunda parte, Él reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Aquí hay una obediencia digamos, las fuerzas naturales, la fuerza de la naturaleza. Y luego más adelante, en el versículo 25 dice, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Otra vez está enfatizando lo mismo. En el versículo 21 del capítulo 8 dice, él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, es decir, la obedecen. De tal manera que todos estos incidentes están relacionados los unos a los otros también con las metáforas, porque se trata de recibir la palabra, se trata de que la palabra haga vida en nosotros y entonces también se comparte. Sin embargo, aquí hay algo más que evidentemente podemos observar. En este acontecimiento, como dije, muy conocido,
el Señor también está mostrando o desnudando una de las características de nuestra naturaleza humana y que tiene que ver con la impotencia, la impotencia. Y ese es uno de los sentimientos más abrumadores que nosotros los seres humanos experimentamos. La impotencia que procede del hecho de ser sobrepasado por las circunstancias. Y eso es lo que vemos en el caso de los discípulos. Son sobrepasados por las circunstancias. Las fuerzas naturales, la naturaleza está subyugando en ese sentido a los hombres. Cuando recuerden el mandato original que tenían que señorear sobre todas las cosas, pero aquí la naturaleza está en un sentido señoreando sobre las personas. Y esto deja a los que iban allí en la barca como impotentes ante lo que están experimentando. ¿Quién es? ¿Quién de nosotros no ha experimentado esto alguna vez en su vida? Y si no lo ha hecho, lo experimentará en algún momento, pero de seguro todos nosotros probablemente hemos experimentado esta sensación de impotencia frente, por ejemplo, a una enfermedad. Una enfermedad que tiene postrado a un ser querido en su lecho de muerte en algunos casos, sobre la cual nada podemos hacer, una enfermedad que escapa a nuestro control. Incluso muchas veces escapa al control de los médicos cuando los médicos dicen categóricamente aquí esta persona llévenla para su casa porque en realidad no hay nada más que hacer respecto a él. Cuando la ciencia ha determinado finalmente es imposible, no podemos hacer nada, ¿cuánto más la impotencia que siente aquella persona que es un familiar cercano al ver a su ser querido postrado sabiendo que es poco el tiempo que le queda? Nos sentimos empequeñecidos, insignificantes ante aquello sobre lo cual no tenemos control alguno. Esa es lo que produce la impotencia. Cuando vemos que no tenemos control sobre las circunstancias que están a nuestro alrededor, como dije, puede ser una enfermedad o puede ser una tormenta, como en este caso experimentaron los discípulos. La mayoría de nosotros en algún momento en nuestras vidas hemos sabido lo que era tocar el último límite de nuestra fuerza. Ya no podemos más, es imposible, no soy capaz de sobrellevar esta situación. Todo lo que frustra nuestros planes, desconcierta nuestro cerebro porque nuestros pensamientos no se ordenan adecuadamente, no tienen una respuesta adecuada frente a las circunstancias y nos deja, por tanto, sin reacción en nuestra voluntad. Todo esto produce impotencia. Es en esos momentos donde el ser humano es consciente de que todas sus capacidades, conocimientos, logros, estatus social o económicos o expertise no sirven de nada. No sirven de nada. Es en ese momento donde somos conscientes de nuestra pequeñez e insignificancia frente a las situaciones que nosotros no podemos gobernar. Pero aunque todos los seres humanos, sin excepción, pasamos por estas situaciones incontrolables que nos dejan impotentes, solo los creyentes pueden hacerlo con esperanza. Y ahí está precisamente la conclusión que podríamos sacar a priori de esta situación. Solo los creyentes en Cristo, los que por la gracia del Señor hemos sido convencidos por el Espíritu Santo, nuestra condición precisamente de impotencia de poder agradar a Dios con nuestras fuerzas y nuestras obras, solo esas personas que hemos llegado a la fe y al arrepentimiento podemos pasar por estas situaciones con esperanza. El apóstol Pablo les confesó a los corintios en su segunda carta algo que había sucedido con él y con ellos, en realidad, con él y su equipo misionero en Asia. Les dijo lo siguiente: no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos, noten las palabras que él utiliza, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, 2 Corintios 1:8. Noten lo que dice, fuimos abrumados aún más allá de nuestras fuerzas. No teníamos la capacidad de salir de esa situación por nuestras propias fuerzas. De tal manera que perdimos inclusive la esperanza de conservar la vida.
En otras palabras, no teníamos ninguna posibilidad de salir de esta situación por nosotros mismos. Las circunstancias lo sobrepasaron al punto de estar perdiendo la esperanza de conservar la vida. La situación descrita por Pablo explica lo que significa ese terrible sentimiento de impotencia absoluta. Sin embargo, Pablo continúa diciendo, y noten lo que acabo de mencionar hace un momento atrás, todos pasamos por circunstancias donde nos sentimos impotentes, donde las circunstancias precisamente nos sobrepasan, pero solo los creyentes pueden pasar por esa situación con esperanza. Noten lo que Pablo dice. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y ahí está la razón que menciona Pablo por la cual el Señor nos lleva por esos caminos sinuosos, difíciles de transitar. Y menciona dos razones esencialmente. Una tiene que ver con nuestro egocentrismo natural que el Señor quiere aplastar, con nuestra autosuficiencia que es tan difícil de borrar de nosotros, porque nosotros tenemos esa costumbre de querer tener el control de todas las cosas y cuando no lo tenemos, entonces nos sentimos impotentes, para que no confiásemos en nosotros mismos. Ese es el primer propósito que Pablo aprendió de esta situación dolorosa. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Pablo reconoció que el problema que Dios estaba atacando era la autosuficiencia, tan propia de nosotros como seres humanos. Y en segundo lugar, el segundo propósito que Pablo vio en esa situación fue llevarles a confiar plena, absoluta y únicamente en Dios. Es decir, lo que el Señor quiere hacer a través de eso, quiere que nuestra fe sea fortalecida, es decir, nuestra confianza en Dios crezca considerablemente. Por eso nos lleva por situaciones donde nos sentimos impotentes. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? El Señor los saca con brazo poderoso de Egipto a través de todos los milagros que nosotros conocemos, cuando finalmente trae el milagro de la muerte de los primogénitos en Egipto. Finalmente los egipcios le dicen que salgan apresuradamente, ellos salen y luego que llegan frente al mar, acampan en ese lugar, pero estando allí ven que los egipcios, los seguían con el propósito de otra vez volverlos a la esclavitud. Y en esas circunstancias, cuando comienzan ellos a gritar y comienzan a llorar y comienzan a decir, ¿para eso nos trajiste aquí? ¿Para que nos matasen, nos dejasen regados en el desierto? ¿No te dijimos, Moisés, que no hicieras eso y que en Egipto estábamos bien? Y cuando estaban en medio de esa situación, ¿qué ocurrió? Moisés dice que estén tranquilos y que vean lo que Dios iba a hacer en ese momento con ellos, porque los egipcios que ahora veis no lo veréis nunca más. Y entonces, bien sabemos lo que pasó después. El Señor abre milagrosamente el mar rojo, los lleva por el mar rojo en seco y luego ahoga a sus enemigos, los egipcios. ¿Qué es lo que debía despertar en los israelitas aquello? Una confianza mucho mayor en el Señor y una confianza mucho menor en sí mismo. Esos dos objetivos necesariamente deberían haberse producido en la reacción que ellos tuvieron. Hermanos, claramente es parte del plan de la misericordia de Dios llevarnos en nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestra voluntad propia, cada uno de nosotros, precisamente a este punto, de modo que cuando estemos obligados a dejar de confiar en nosotros mismos, levantemos nuestra vista al cielo y solo confiemos en el Señor. Y esta es una lección de fe, la que el Señor les enseña en este texto. Esta experiencia nos lleva a tener un conocimiento más profundo de Dios y una relación más estrecha con Él, que es lo que necesitamos realmente. No se trata de instrucción solo intelectual, no se trata de conocer ciertas lecciones, sino vivir esas lecciones, porque allí está la evidencia de que entendimos lo que eran las lecciones. Y aquí es muy interesante porque el Señor le da la lección de que la palabra de Dios se recibe, cae en un terreno apto y produce frutos. Y luego le da la lección que debían entonces obedecer
tomando esa palabra y llevándosela a otros que también la necesitaban. Y entonces le dice que los que realmente son sus hijos son aquellos que reciben la palabra y la obedecen, no solo la escuchan. ¿Tiene relación con lo que vemos aquí? Por supuesto que tiene relación, porque eso significa verdaderamente creer en el Señor. Y ahora, entonces, después de la instrucción verbal, lo lleva a la instrucción práctica. Es el sentimiento de impotencia ante aquello sobre lo que no tenemos control, lo que nos lleva a rogar, Señor, sálvanos que perecemos, como gritaron ellos, según los demás evangelios, Mateo y Marcos particularmente. Es entonces que nuestro grito de angustia, nuestra oración desesperada, nuestro clamor al cielo, es respondido por un Dios lleno de gracia y misericordia. El Señor los lleva a un momento tan fuerte a ellos en esas circunstancias, cuando la tormenta arreciaba y parece que se anegaban. En ese momento, entonces, ellos gritan desesperadamente y el Señor va en su auxilio. Y esto fue lo que ocurrió. Y esto es lo que ocurre cada vez que estamos frente a circunstancias que nos sobrepasan. Lo ocurrido ese día en el mar de Galilea sigue siendo una lección continua para nosotros de lo que significa creer en Jesús. Es una lección vívida, palpable. Antes de entrar al texto propiamente, vamos a hacer unas observaciones generales, porque me parece que teniendo un marco más amplio podemos entender mejor las lecciones que nos quiere entregar el texto. Estas observaciones generales nos ayudarán, quiero decir, mucho a tener una mejor comprensión del incidente. Primero, no podemos dejar de notar que aquellos que gritaron desesperados, Maestro, Maestro, que perecemos, en el momento en que el mar se agitó, eran pescadores experimentados, hombres acostumbrados a la navegación, eran pescadores profesionales. Recuerden, Pedro, Juan y Jacobo y su hermano Andrés, al menos esos cuatro eran pescadores experimentados. Eran navegantes entonces que habían surcado las aguas del mar de Galilea muchas veces. De tal manera que no eran personas que salían a una aventura y que no sabían qué es lo que iba a pasar. No, ellos sabían cómo guiar la barca, ellos sabían cómo controlar la barca. Seguramente ellos habían estado frente a situaciones similares, porque no era tan extraño que se produjeran esos fenómenos en el mar de Galilea. Hasta el día de hoy ocurre. Eso tenemos que tenerlo en la retina. No eran personas que no entendían la faena que tenían que realizar. En segundo lugar, y referido a lo anterior, es irónico que estos hombres recurrieran a un maestro religioso, a un rabí judío, a un hombre que enseñaba teología, ¿cierto?, que recién estaban empezando a conocer, para que los ayudara. ¿Por qué era irónico? Porque los profesionales eran ellos. La ironía que supone su desesperación y el modo en que se resuelve el asunto pone en relieve que Jesús no es un maestro corriente. Esto es importante entender. Seguramente quedó en la retina de los discípulos después esta escena permanentemente en sus vidas, y recordaban probablemente cuando estaban pasando por situaciones muy difíciles, complejas en el futuro, miraban hacia atrás y recordaban este incidente y decían, pero Jesús no es un maestro corriente. Jesús no era un judío simplemente, era mucho más que eso. Tercero, el escenario del suceso es una travesía en el mar de Galilea. Este lago se encuentra a más de 200 metros bajo el nivel del mar, 212 para ser más exacto, y está rodeado de montañas. En la parte oriental hay una serie de montes particularmente escarpados. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en alguno de ellos y es impresionante la altura que tienen esos montes, pero al mismo tiempo hay entre los montes hendiduras que los vientos fríos penetran por las hendiduras y chocan con el aire cálido que circula sobre el lago. Dicen los expertos, ese es un patrón meteorológico que cualquier experto consideraría peligroso. ¿Por qué? Porque el aire que desciende allí sobre el lago en cualquier momento es el que produce ese fenómeno
de la tormenta, es decir, donde se empiezan a encrespar las olas y puedan alcanzar hasta 3 metros de altura. Y las barcas de ese tiempo eran barcas muy pequeñas, insignificantes en comparación a lo que en el día de hoy nosotros consideramos un barco. Por tanto, las tormentas que levantaban olas de más de 3 metros de altura no eran infrecuentes. Eso hay que tenerlo también claro. De tal manera que y lo que quiero destacar es esto, para los expertos marineros esto no era algo inusual. Cuarto, la escena es una descripción tanto de la humanidad de Jesús, porque Él se durmió sobre la barca, cansado por la ardua labor de predicar y enseñar, de tal manera que eso reflejaba que era un hombre también como cualquiera de nosotros y después de una tarea ardua, de un día de mucho trabajo, porque a esa altura ya era de noche, eso lo dicen los demás evangelios, especialmente Marcos, está apuntando al hecho de que él era un hombre y también se cansaba como cualquier persona común y corriente. Sin embargo, también, y esto es lo otro que aparece con toda claridad, se puede apreciar la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Cuando él despertó, dice el texto, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. ¿Quién puede hacer eso? Era un hombre, pero era mucho más que un hombre. La humanidad y la divinidad de Jesús están allí palpablemente visibles a través de lo que él hizo. Quinto, la temerosa reacción de los discípulos. ¿Quién es este? Viene siendo el meollo del incidente. La redacción de Lucas deja deliberadamente la cuestión de la identidad y singularidad de Jesús ante sus lectores, pero no termina, no concluye, no hay una conclusión al respecto. Simplemente los discípulos al final dicen, ¿quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Es un asunto sobre la identidad de Jesús, pero queda en suspenso, por decirlo así. Queda en la retina de aquellos que iban a leer el Evangelio y iban a pensar, bueno, ¿quién es este? Es decir, desde allí en adelante es muy interesante cómo comienza a revelarse en forma mucho más clara la divinidad del Señor Jesucristo. Por tanto, el resto del Evangelio viene siendo una explicación de ¿quién es este? Y ya en el capítulo 9 le va a preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Entonces, en lo sucesivo, los discípulos están comenzando a darse cuenta de lo extraordinario que es Jesús. En sexto lugar, la reacción de los discípulos se produce por la acción de Jesús que muestra su autoridad sobre la naturaleza. Porque Él habló a la naturaleza y la naturaleza tuvo que, entonces, en consecuencia, obedecer, someterse a la autoridad de Jesús. La cuestión de la autoridad es muy importante porque revela también su identidad. Hace lo que hace porque es quien es. A ver si me explico. Hace lo que hace, tiene el poder y la autoridad de hacer lo que hace porque en su identidad, obviamente, es mucho más que un hombre, es el Dios Todopoderoso. Tiene poder y autoridad sobre la creación porque es el creador. Eso está implícito. Ahora, no significa que los discípulos captaron inmediatamente estas verdades, sino que posteriormente fueron entendiendo de que de eso se trataba lo que estaban observando en ese momento y que los dejó impresionados. Bien podemos ver este patrón de pensamiento en el texto, sin embargo, el personaje central del incidente obviamente es la persona del Señor Jesucristo. Y particularmente en la presencia de Jesús en la barca en esa noche. En la presencia de Jesús en la barca. Todo está centrado en Él. Él es el personaje central, no sus discípulos, puesto que todo gira en torno a Él, lo que ocurrió con Él antes de que se desatara la tormenta, cuando vino la tormenta y después de la tormenta, con la reacción de los discípulos, todo tiene que ver con Jesús. Todo tiene que ver con Jesús.
Una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado de hacer cuando interpretamos la Biblia es pensar que la Biblia se trata de la historia de algunas personas, algunos seres humanos. ¿Por qué tenemos la costumbre de centrarnos en ello y no en la persona central que es Dios, que es el Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos la tendencia en centrarnos en lo que pasó con los hombres? Porque nosotros tenemos esa visión de las cosas y pensamos que de alguna manera el hombre está en el centro, aunque no lo digamos y aunque no lo pensemos, ¿cierto?, de esa manera. No obstante, en lo interior queremos colocar al hombre en el centro. Todos nosotros podemos mirar a los discípulos y decir, bueno, se trata de los discípulos, pero en realidad todo lo que ocurrió se trata de Jesús. Porque el que cambió las cosas fue Jesús. Porque a quien acudieron los discípulos fue a Jesús. Porque el que tenía poder y autoridad para calmar los vientos y la tempestad era Jesús. Porque todo se trata de confiar en Jesús. ¿Entienden? Todo confluye en ese concepto único, Jesús. La presencia de Jesús en el barco fue lo que hizo la diferencia. El mensaje que entrega, y esto es lo que vamos a pasar a ver, el mensaje que entrega en este caso es que siempre hay paz cuando Jesús está presente. Siempre hay paz cuando Jesús está presente, aunque vengan las tormentas, las situaciones difíciles de la vida, como Pablo lo experimentó en Asia y en muchos otros lugares, o como lo experimentaron aquellos héroes de la fe que describe Hebreos capítulo 11. Aunque las cosas sean difíciles y aunque vengan tormentas y tempestades a nuestra vida, en Jesús encontramos paz en medio de la tormenta. Sobre esta base, sobre este mensaje y sobre esta, vamos a decir, certeza, entonces vamos a dividir el texto en tres partes. No vamos a tocar el versículo 25 porque lo vamos a dejar para la próxima semana, si el Señor lo permite, para profundizar mucho más en ese versículo que viene siendo la conclusión y el énfasis que coloca Lucas respecto a eso que dijimos hace un momento, a la identidad de Jesús, quién es Jesús y a la fe que ellos habían de colocar en él. Lo primero entonces que vamos a ver es paz antes de la tormenta. Paz antes de la tormenta. Jesús, dice Lucas, entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Al otro lado del lago se refería específicamente a la zona de Gadara. De allí vemos que más adelante el siguiente párrafo habla precisamente del encuentro con el endemoniado de Gadara. De tal forma que tenían que pasar de un lado a otro del lago. Marcos añade que era ya de noche, eso está en Marcos 4:35, es decir, después de haber Jesús predicado, enseñado, sanado a personas, haber hecho todo lo que hacía permanentemente, predicaba, enseñaba sobre el reino de los cielos y también sanaba a las personas que le traían durante todo el día, sin descanso prácticamente, llega la noche y él dice, vamos al otro lado, a Gadara. Era una de las tantas veces que Jesús navegó con sus discípulos. Del punto de vista general no había nada especial en este viaje. Pero lo que llama la atención es que mientras navegaban Jesús se durmió. Eso dice el versículo 23. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Bueno, pero eso, nosotros podemos decir, pues eso es... Todos sabemos que Jesús necesariamente tenía que dormir. Sí, pero nunca en la Biblia, excepto en este texto, es decir, en este incidente, se dice que Jesús se durmió. Los tres evangelistas dan cuenta de esto. Este incidente es el único lugar, como dije en la Biblia, que describe a Jesús durmiendo. Y por supuesto, necesariamente tenemos que hacer la observación cristológica, es decir, respecto a la persona de Jesús en este contexto. Jesús se durmió por la ardua tarea del día, como dije, cansado, fatigado. Jesús era totalmente humano, por tanto, sujeto al hambre.
Mateo 4:2 dice que él tuvo hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿recuerdan? Y vino el diablo y lo tentó. La sed, Juan capítulo 4, versículo 7, va al pozo a conversar con la mujer samaritana y dice, dame de beber. Y en la cruz después, capítulo 19, versículo 28. Y la fatiga, el cansancio, Juan 4:6, también menciona en ese mismo contexto de la conversación con la mujer samaritana. De tal manera que aquí vemos a Jesús como un hombre más entre los hombres. Él era un hombre entre los hombres. Y esto es vital cuando hablamos del Redentor. ¿Por qué? Porque para que fuese el Redentor debía identificarse plena y completamente con aquellos a los cuales venía a redimir. Era tan importante que Juan, en Primera de Juan, dice que el que no confiesa que Jesucristo vino en carne, es decir, que el Verbo, que el Hijo de Dios vino en carne, no es de Dios. Es el anticristo, dice Juan. Era tan importante y sigue siendo tan importante doctrinalmente el hecho de reconocer que Jesús era 100% hombre, que no podemos dejarlo pasar así como así. Y aquí, ¿cómo se manifiesta? En que se durmió. Estaba agotado, estaba fatigado por la tarea del día. Esto habla entonces de la identificación con quienes venía a salvar. Jesús estaba descansando de manera tranquila y sosegada, a pesar de saber que la tormenta se avecinaba, porque lo que ocurriría inmediatamente después no era algo desconocido para quien conoce todas las cosas. Es decir, el Señor Jesucristo estaba agotado físicamente por su ardua tarea como cualquiera de los seres humanos, pero Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Y no obstante, no estaba preocupado, no estaba calmando, o mejor dicho, preparando a sus discípulos antes de que viniera la tormenta. Simplemente Él se duerme. La paz que demostraba Jesús unos minutos antes de la tormenta da cuenta de su confianza absoluta y plena en el plan de su Padre. Jesús era una persona que enseñó con el ejemplo lo que significaba confiar en Dios. No estaba él preocupado por las circunstancias, sino que estaba plenamente convencido que aquel que lo había enviado, del cual procedía, del cual descendía, como bien sabemos, que el Padre lo envió. Él sabía que el Padre tenía en sus manos las circunstancias y que lo que iba a ocurrir enseguida, entonces, estaba dentro de su plan perfecto. Las circunstancias no eran un problema para quien tenía poder sobre la naturaleza que él mismo había creado. Jesús nos enseña con ello que la paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza en quien gobierna sobre las circunstancias. Él podía descansar tranquilamente, porque confiaba en su Padre y el poder y la autoridad que él mismo le había concedido sobre todas las cosas. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque precisamente lo que despierta en nosotros es mirar a Jesús y decir, Él que era 100% Dios, no obstante se hizo 100% hombre para poder experimentar también lo que nosotros experimentamos, pero con una confianza plena y absoluta en su Padre. Él tiene un plan, Él tiene un propósito y Él gobierna sobre las circunstancias. Por tanto, las circunstancias no iban a ser un problema para Jesús. Hermanos, nuestra paz no depende de nosotros ni del poder que tenemos en controlar todas las cosas. Y por eso nos sentimos impotentes. Porque creemos de alguna manera, aunque no lo digamos expresamente, pero creemos de alguna manera que nosotros tenemos el control sobre las circunstancias. No depende la paz de un creyente de eso, sino de la confianza que debemos manifestar en aquel que sí tiene el poder y el control sobre todo. Eso es lo que nos estaba enseñando Jesús. En Jesús hay paz antes de las dificultades porque nada sucede al azar como Pablo experimentó en su vida. Todo tiene un propósito, de tal manera que cuando aún no llega la tormenta, la paz es una realidad en Jesús.
Lucas es el único que dice que antes de que llegue la tormenta Jesús estaba durmiendo. Mateo dice que estaba durmiendo, Marco dice que estaba durmiendo, pero lo vamos a ver enseguida, pero dicen que estaba durmiendo cuando ya la tempestad se había desatado. ¿Qué entendemos de esto? Que Jesús dormía antes de la tormenta porque había paz, porque tenía certeza del control absoluto de su Padre, y entonces vamos a ver ahora que Jesús sigue durmiendo en la tormenta. Nosotros podemos decir, claro, pero por supuesto que hay paz cuando estamos enfrentando dificultad. Tal como era la situación de los discípulos hasta ahí, habían navegado muchas veces, habían hecho ese recorrido probablemente en muchas ocasiones. Sin embargo, esto estaba a punto de cambiar. Y aquello nos lleva a lo segundo. Con Jesús en el barco hay paz en medio de la tormenta. Con Jesús en el barco hay paz en medio de la tormenta. Notemos lo que dice. Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. La descripción que hacen los evangelistas de lo sucedido esa noche en el lago está llena de vívidas imágenes que relatan lo extremo de la situación y los sentimientos de terror que se apoderaron de los discípulos. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago. La palabra griega que se utiliza y se traduce tempestad describe una poderosa tormenta, no era una más. Potencialmente una de vientos con fuerzas huracanadas. Desencadenó, la palabra que se traduce desencadenó, es la raíz del término meteorológico catabólico, que se refiere a vientos creados por aire que fluye cuesta abajo, es decir, tal como describimos en la situación geográfica que se encuentra el lago de Genesaret o el mar de Galilea, era precisamente eso es lo que estaba pasando. Se desencadenó, vino de pronto, de improviso, una tormenta. La palabra describe con precisión los vientos que producen tormentas que se precipitan desde las alturas alrededor para golpear el bajo mar de Galilea, porque estaba 212 metros bajo el nivel del mar. Marcos añadió el adjetivo megas o gran tempestad. Mientras que Mateo describió literalmente la tormenta como una tempestad tan grande que usó la palabra seísmos en griego, de donde viene nuestra palabra sismo o sismología. De tal forma entonces que las olas cubrían la barca. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque no era un incidente más en el mar, no era una tormenta común y corriente, sino que era una tormenta particularmente agresiva que ponía en peligro inminente a los que iban en la barca. La tempestad era una de grandes proporciones. No nos olvidemos que los discípulos eran marineros expertos, como dijimos al principio, sin embargo no podían controlar la barca. La situación los sobrepasaba. Todos sus conocimientos y pericias no servían de nada ante la manifestación de tamaña tormenta. Y por eso entendemos la manera en que ellos reaccionaron frente a eso. Y se anegaban y peligraban, dice. Y vinieron al Señor y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. ¿Por qué ocurre eso en ellos? Porque obviamente entendían que ya habían hecho todo lo posible y nada habían logrado para poder seguir el curso correcto que llevaban para que la barca no se hundiera. No tenían ninguna posibilidad, estaban a merced de las circunstancias en ese sentido. Las enormes olas agitadas por los poderosos vientos inundaban la barca, dice Marcos capítulo 4, versículo 37. Y la cubrían, dice Mateo 8, 24. Como resultado, la embarcación se llenaba de agua, hasta el punto de que los discípulos se anegaban y hasta estaban sin duda en un peligro inminente de perder sus vidas. Ahora, durante todo ese proceso, digamos que fueron seguramente algunos minutos,
Durante todo ese tiempo que ellos intentaron por todos los medios, con su capacidad de marineros expertos, mantener a flote la barca, no pudieron hacerlo. Y durante todo ese tiempo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Mateo 8:24. Mateo 8:24, que es el texto paralelo, dice: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Miren qué interesante lo que dice. Pero él dormía, es decir, a pesar de lo poderoso de la tempestad, a pesar de que los discípulos estaban a punto de perder la vida, estaban desesperados porque no podían mantener a flote la barca, él dormía. Y este pero es muy interesante porque está diciendo, más aún él dormía, es decir, no había problemas en él. Todavía había paz en medio de la tormenta. Mientras los discípulos corrían de un lado a otro intentando mantener la barca a flote en medio de esa situación caótica y desesperada, Jesús seguía durmiendo. Marcos dice que estaba en un lugar específico de la barca durmiendo y no cambió su posición, no despertó con todo el movimiento que eso significaba. Marcos 4, versículo 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo, es decir, en la parte trasera de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Ustedes se imaginan, tratemos de usar un poquito la imaginación, estar en medio de esa situación con olas de 3 metros que estaban llenando prácticamente la barca con agua y estaban a punto de zozobrar, y Jesús permanecía tranquilo. Seguía durmiendo. La paz de Jesús no había sufrido ningún cambio en absoluto. Habían cambios en las circunstancias, pero no habían cambios en Jesús. Las situaciones externas manifestaban caos, pero Jesús tenía paz. Recuerden que él era un hombre. Sin embargo, su confianza permanecía incólume. Y ahí está la línea roja que nosotros vemos en el párrafo y que debemos seguir. Jesús nos estaba mostrando que es posible tener paz en medio de la tormenta. Su mirada estaba puesta más allá de las circunstancias y era eso lo que no le hacía perder la calma. A pesar de la tormenta, Jesús seguía manteniendo la paz. ¿Notan que al mirar a Jesús aprendemos lo que significa depender total y absolutamente de Dios? Sin embargo, en contraste, vemos a los discípulos que estaban llenos de pánico. Ellos temían por su vida y no era para menos. Ellos sabían que una tormenta de esas características haría con toda certeza zozobrar la nave y perecerían. Por eso fijaron su vista en aquel que parecía indiferente. Tratemos de imaginarnos, nosotros intentando por todos los medios posibles, usando el conocimiento que teníamos como navegantes, vamos a ponernos en el lugar de los discípulos, mantener la barca a flote, y mirábamos a Jesús, y Jesús parecía indiferente a todo lo que estaba pasando. Porque dormía. Mientras ellos estaban desesperados. Jesús no movía un dedo mientras ellos hicieron todo el esfuerzo posible. Pero pronto verían que siempre estuvo atento a lo que estaba ocurriendo y en absoluto indiferente a la suerte de los suyos. No, Jesús no era indiferente. Hermanos, Jesús no es indiferente a las tormentas que nosotros podemos enfrentar en la vida, en absoluto. Dios está ocupado también de aquellas situaciones. Sus ojos están mirando lo que está pasando. Su conocimiento perfecto sabe todo lo que está ocurriendo y va a ocurrir. Y sabe también cómo nuestros pensamientos y emociones internas muchas veces se vuelven un caos porque nos sentimos impotentes ante las circunstancias.
Y entonces los discípulos gritan: Maestro, maestro, que perecemos. Mateo 8:25 dice: Señor, sálvanos, que perecemos. Marcos 4:38 dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Noten lo que añade Marcos: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No hay una crítica evidente hacia Jesús porque Él dormía mientras ellos estaban desesperados y parece que no tenían ninguna posibilidad de salir incólume de esa situación. Es evidente que los discípulos estaban en pánico y reprocharon a Jesús: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo puede ser que tú sigas durmiendo mientras nosotros estamos a punto de morir? Notan que ahí hay una equivocación en la concepción que tenían de Jesús. Todavía estaban recién conociendo a Jesús y tenían que profundizar su conocimiento para que de esa misma medida su confianza fuese creciendo en Él. Es evidente el contraste entre la paz de Jesús y la desesperación de sus discípulos. Y aunque al final de este párrafo Jesús reprende la poca fe de los discípulos, sin embargo, en medio de la tormenta, ellos pusieron su esperanza en la persona correcta. Y si hay algo que tenemos que imitar de los discípulos es precisamente esto. Ellos vieron las circunstancias y dijeron: no tenemos la capacidad de poder oponernos a esta situación. No tenemos el control de la barca, en absoluto no tenemos el control. ¿Quién puede tener el control? Y entonces miraron a Jesús. Y eso es digno de imitar. Jesús estaba allí, en medio de la tormenta, y era la única persona a la cual debían acudir. Jesús no es indiferente al clamor de los suyos: sálvanos, que perecemos. Eso escucha Jesús claramente y responde a ese grito de desesperación. Hermanos, es una oración de muy pocas palabras, pero que nunca dejará de ser indiferente a aquel que ama nuestra alma, y eso es lo que nos está enseñando el párrafo. Maestro, maestro, que perecemos, sálvanos, Señor, que perecemos. Ellos acudieron a la persona correcta y de la manera, uno puede decir, ¿de qué forma lo hicieron? A través de una oración con muchas palabras, larga, rebuscada. No, simplemente gritaron desesperados. Buscaron al Cristo vigilante, como dice alguien. Y aunque parece solo el Cristo dormido, indiferente, sin embargo, estaba atento a lo que estaba pasando con sus discípulos. Y ellos en ese sentido creyeron que podía llegar el momento en que en su palabra habría una gran calma. Ellos lo habían visto y habían experimentado otra situación donde Jesús se subió a la barca de Pedro y le dice: boga mar adentro y echa la red. Y Pedro dice: hemos pescado toda la noche, Señor, y no hemos sacado nada, pero en tu nombre, en tu palabra, quiero decir, echaré la red. Ellos ya habían experimentado eso, sin embargo, aquí no tenían evidencia de que Jesús pudiese tener el control sobre la naturaleza de esta manera. Pero van a Él. Esta es la fe de quienes adoran a un Señor encarnado. Este es el grito de angustia que conmueve a Jesús, nuestro glorioso Salvador. Hermanos, no palabras rebuscadas, no una gran oración. Simplemente algo que sale de lo profundo del alma. Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Acaso ninguno de nosotros puede recordar momentos en los que nos arrollamos en agonía y luchamos en oración con el Salvador, con lágrimas en nuestros ojos, a veces con un nudo en la garganta? ¿Quién parecía haberse olvidado de nosotros cuando la poderosa tormenta de la tentación, las olas de la calamidad parecían estar a punto de destruirnos, cuando escuchamos de una terrible enfermedad, cuando vimos a nuestro ser querido sin ninguna posibilidad aparentemente de zafarse de una situación difícil en que se encontraba? Y entonces clamamos a Él para que nos salve. Sin embargo, Él parecía dormir. Solo silencio había en el cielo y parecía rehusarse a salvar.
¿Acaso ninguno de nosotros hemos experimentado esa situación? Parece indiferente. ¿Recuerdan a Job? Señor, ¿por qué estoy sufriendo de esta manera? Señor, ven, yo quiero hablar contigo, quiero presentar mi causa delante de tu trono, quiero hablar contigo, quiero que revises la causa y juzgues. Señor, yo he sido un hombre piadoso, Señor, yo siempre te he buscado, yo siempre te he adorado correctamente, yo siempre te he servido, Señor. Dime, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la causa de mi aflicción? Y solo escuchó silencio en el cielo. Pero eso no significaba que Dios estaba durmiendo, porque Dios no duerme. No, Él nunca duerme. El que ama a su pueblo siempre vela por los suyos. Siempre vela por los suyos. Y el ejemplo más gráfico de esto lo tenemos en la cruz, sin duda. No se dormirá el que ama a Israel, dice el Salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Es decir, el Señor nunca es indiferente, nunca sus oídos están tapados ante esta oración simple, sencilla, con muy pocas palabras, pero que sale de lo profundo del alma. No tenemos ninguna esperanza, Señor, las circunstancias nos abruman, no somos capaces de tener control sobre eso. Hermanos, allí es donde nuestra confianza ha de crecer en el Señor. ¿Dónde buscaron los discípulos? En la persona correcta, en Jesús. Recordamos un coro que cantábamos con los niños. Con Cristo en el barco no hay temor del turbión, en rumbo al celeste hogar. Y eso es lo que nos está diciendo. Hay paz en medio de la tormenta porque Jesús está en nuestras vidas. Nosotros no tenemos el timón y eso es lo que el Señor quiere hacer cuando nos lleva a situaciones límites. Quiere que quitemos las manos del timón del barco de nuestra vida y dejemos que Él lo guíe y lo controle. Nuestra porfía en mantener nosotros el control es lo que no nos permite muchas veces tener una experiencia más profunda con el Señor. Observamos la oración y nos damos cuenta que Jesús está siempre dispuesto a responder. Cristo no les rechaza porque no lo llamaron antes o porque cuando oraron su oración no fue la más pura y noble de las oraciones. No hay un cuestionamiento de Jesús respecto a la oración. Si bien su profundo desorden se descubre por primera vez, solo pueden pensar en la liberación. Están desesperados, hay caos en ellos, sus pensamientos están turbados, sus capacidades han quedado en evidencia que no son suficientes. Hermanos, la vida de Dios en el hombre es algo que crece continuamente. La relación con Dios no es estática, es algo que va creciendo consistentemente. Todo lo que Él pide, todo el que pide, recibe. El Señor lo dijo. Ninguno de nosotros sabe por qué orar como deberíamos, la manera en que deberíamos hacerlo. Pero el que solo llora de miedo y porque el clima de este mundo problemático es demasiado para él y acude al Señor, el Señor responde. Quien quiera que venga a Jesús, siempre que sea a Él en una forma sincera, que dirige su súplica al Señor, no será expulsado de ninguna manera. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y también a los creyentes, a los que vamos a Él en forma consistente y le decimos, Señor, yo no puedo, no soy capaz. Señor, estoy abrumado por las circunstancias. Señor, no tengo el control sobre todo esto. No tenemos el control sobre lo que está pasando hoy día en la sociedad. No tenemos el control sobre lo que pasará mañana en la sociedad. No sabemos lo que va a pasar en términos políticos en nuestro país, económicos, sociales y de todo tipo. No sabemos lo que va a ocurrir en varios años más, pero sí sabemos una cosa. Y por eso yo decía que el creyente puede enfrentar esta impotencia dependiendo del Señor. Y experimentar esto. Lo que dijo Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La paz que los discípulos habían perdido solo puede ser encontrada en Jesús. Para aquel que acude a Cristo siempre habrá paz, aún en medio de las tormentas más violentas de este mundo.
Cuando nos vemos impotentes ante una realidad que nos sobrepasa, acudamos a Cristo. Nunca Él dejará de responder a quien sinceramente dice, Señor, sálvame, que perezco. No necesitamos una oración elaborada. Solo buscamos a Jesús y le decimos, Señor, sálvame, porque perezco. Siempre Él oirá esa oración y responderá calmando la tempestad. Y esto nos lleva a lo tercero y último, paz después de la tormenta. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Reprendió al viento y a las olas. Marcos dice que Jesús le dijo al viento y al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Al grito desgarrado de sus discípulos, maestro, maestro, que perecemos, escuchamos la voz del Omnipotente que ordena que la tormenta cese al instante. Ahora, ¿quién es ese? El mismo que estaba durmiendo producto del agotamiento por su ardua labor. El mismo que es 100% hombre, es también 100% Dios. Escuchamos una oración y vemos un milagro. Frente al poder de la naturaleza y el terror de sus elementos, se levanta un hombre en respuesta al grito del hombre. Se oye la voz de un hombre, que es aún la voz de Dios. Y reprende a los vientos y el mar, y los elementos de la naturaleza son dueños de su verdadero Señor y se inclinan ante Él. E inmediatamente hay gran calma. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un milagro. Y un milagro que responde a la oración. Vemos los espíritus vivientes de los hombres en la hora de su agonía y su angustia, apelando a de la naturaleza al Dios de la naturaleza. De las circunstancias al Dios que está sobre las circunstancias y controla todas ellas. La respuesta, ¿por qué ocurre eso? Es que Dios es Señor tanto del hombre como de la naturaleza. Decimos que la razón por la que los hombres pueden orar es y solo puede ser que sepan y crean que hay una voluntad que gobierne lo invisible, que hay un Señor que está sobre todo lo creado y que guía todas las cosas y las preordena para sus propósitos eternos, que nada ocurre al azar en este mundo y que entonces si el Señor determina algo, ¿quién le dirá? ¿No lo haga? Es una fe y una confianza en la soberanía total de Dios. Si no tenemos esta creencia, entonces toda oración es una irrealidad y una miserable burla, porque obviamente una persona que ora no creyendo ni confiando plenamente que es así, entonces está engañándose a sí mismo. Ahora, notemos esto, y me queda poco tiempo y tengo que resumir, pero ¿se dieron cuenta que es la misma voz de aquel que dijo, sea la luz? Y fue así. Es la misma voz del que dijo y fue hecho, del que mandó y todo existió. Es la voz del Todopoderoso que manda su creación y ella le obedece y se somete absolutamente. De aquel por el cual fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como dice Juan en el capítulo 1 en su prólogo. Sí, hermanos, es el mismo que yacía cansado en la cubierta de una pequeña barca. Es el mismo que lloró sobre Jerusalén y en la presencia de una mujer que sufría por haber perdido a su hermano. El mismo que nació como un niño indefenso en un lugar destinado a guardar a los animales. Sí, es el Dios hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que puede traer paz en medio del caos de un mundo convulsionado. Es el único y por eso nosotros predicamos a Cristo. Por eso no predicamos una denominación. Por eso no hacemos alarde de una denominación o de una institución humana. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado y ascendido a los cielos. Porque Él es el que trae paz en medio de la tormenta. El mismo que controla todos los acontecimientos y que, a pesar de lo aparente, sigue en el timón del barco.
Aunque nos parezca que está dormido y es indiferente a nuestra aflicción, el mismo, el príncipe de paz es el que encontramos, es aquel en el que encontramos paz antes, durante y después de la tormenta. Jesús es la persona que va en nuestro barco y tiene que ir al mando de nuestro barco para que nosotros podamos descansar tranquilos. Conclusión, este milagro demostró que Jesús era Dios y hombre y por lo tanto podía salvarnos de nuestros pecados. Todavía no iba a la cruz, pero ya estaba mostrando sus cartas credenciales. Solo aquel que era 100% hombre y 100% Dios podía sacarnos de la condición de perdición en la que nos encontrábamos. Segundo, este milagro prueba que el Redentor nunca olvida a su pueblo, nunca se olvida de los suyos, nunca es indiferente al sufrimiento y a la aflicción que nosotros podemos enfrentar, nunca es indiferente a las tormentas de la vida por las cuales nosotros vamos a pasar. Siempre está atento, aunque a veces parece que no responde a nuestra oración. Tercero, este milagro prueba que el Redentor ciertamente liberará a su pueblo definitivamente. ¿Qué debería obstaculizarlo? ¿Hay un poder superior a Él para que pueda frenar el hecho de que Él, a todos aquellos que escogió antes de la fundación del mundo, por los cuales murió en una cruz, a todos aquellos que justificó, a esos también, como dice Pablo, los santifica y a esos también los glorifica? No falta poder, Él es el Todopoderoso. Por falta de sabiduría en cuanto a su plan, en absoluto. En Él están escondidos todos los tesoros, la sabiduría y el conocimiento. ¿Es por falta de voluntad? No, porque precisamente Él determinó venir a buscar y salvar lo que se había perdido en conformidad al mandamiento del Padre. Él ama a los suyos y se deleita en ayudarlos. Definitivamente este milagro prueba que Jesús es un ser al que es absoluta impiedad y ruina resistir, pero es un deber y una alegría obedecer. Jesús es la única persona en la cual podemos encontrar paz. Y con esto termino. Pablo le dice a los filipenses, una vez que transformamos nuestras oraciones, nuestras preocupaciones en oraciones, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Solamente en Jesús encontramos la paz y podemos tener paz a pesar de las convulsiones y de las tormentas más terribles que puedan azotar nuestra vida y que puedan azotar a la iglesia de Cristo. Siempre Él la va a sostener a flote. Padre, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por llenarnos, Señor, de gozo, llenarnos también de ánimo, Padre, para enfrentar lo que venga. No porque somos personas que tenemos una gran fe, sino porque tenemos un gran Dios en el cual hemos puesto esta pequeña fe que esperamos vaya creciendo y siendo consolidada y fortalecida en el tiempo. Señor, danos de tu gracia para permanecer mirándote a ti y no desconfiar en absoluto cuando parece que guardas silencio. Porque ahí es porque estás trabajando precisamente. Como Jesús cuando estaba en la barca parecía que era indiferente, pero es donde estaba disponiéndose para acallar la tempestad. Así también lo haces con nosotros, con tu pueblo, al cual amas y amarás por siempre. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.